Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en el que exploramos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy León Tepalé Macías, gerente general de 5B. Bienvenidos a este episodio que va a ser de un tema realmente de mucha actualidad. Un tema que a veces entendemos, otros no entendemos. Pero qué mejor que hoy nos acompaña, más que un especialista, un transformador del ecosistema desde Colombia, así me gusta decirlo, porque recién llegadito. Desde Colombia, hoy nos acompaña Edwin Zácipa. Él es fundador de LATAM FinTech Hub, ¿correcto? Aparte que es un apasionado, estoy segurísimo, en lo que es trascender a cambiar los ecosistemas y de qué manera todos entendemos que la economía colaborativa es la vida de hoy, entendemos que solos no podemos hacer nada y por eso hoy vamos a hablar de finanzas abiertas. Buenísimo. Y algunos otros lo han oído hablar como Open Finance, pero nosotros nos adaptamos como debe ser y van a ver todo lo que vamos a aprender hoy con Edwin. Gracias por estar por acá, realmente, y lo digo con mucho cariño y agradecimiento, recién bajándose del avión solo para venir a grabar y ya regresándose para que vean también cómo la audiencia de Mentes Colectivas cada vez se siente más apreciada y reconocida en el medio, pero sobre todo, gracias por estar en Guatemala, gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes Colectivas. Te dejo para que te conozca la audiencia. Estimado Leonte, muchas gracias por la invitación, a toda la gente de 5B, a toda la comunidad de Mentes Colectivas. Qué alegría estar acá, qué emoción. Y no, efectivamente me acabo de bajar de un avión. Menos mal tengo una taza de café de Guatemala, o si no, no lo logro, pero lo bonito es que este tema es tan divertido que no nos aburrimos. Entonces, mil gracias por invitarme. No, gracias por estar acá, de verdad. Y cuéntame un poco, ¿cómo estamos hablando de ser emprendedor? Hablamos de fintechs, hablamos de muchos temas que de verdad que están de moda, todo el mundo las menciona y todo el mundo los conceptos son conceptos que existen hace mucho rato también. Pero ¿qué está pasando en el mundo, en la región? Hablemos de la región latinoamericana, empezando en tu tierra bella, Colombia, claro, para acá, con este tema del emprendimiento y para dónde va la fintech. ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué está pasando realmente? Pues sí, si quieres te cuento un poquito del contexto en donde nosotros estamos. Yo lidero LATAM FinTech Hub. LATAM FinTech Hub es la comunidad de fintech más activa en América Latina. Tenemos más de 30,000 miembros en toda la región. Y lo que hacemos es visibilizar, inspirar, conectar y apoyar a todos los makers que están haciendo cosas por desde fintech en América Latina. Operamos desde Bogotá, Colombia, pero pues tenemos presencia en toda la región y básicamente pues siguiendo el movimiento de lo que está pasando en LATAM. Latinoamérica está viendo el mejor momento, la mejor ola fintech en este momento y eso se debe a 5 variables. 1, la regulación. Hay una ola, yo diría un big bang regulatorio en todos los países de nuevos cambios normativos, de una agenda pública que quiere promover y detonar la innovación financiera, independiente si eres un jugador tradicional o un jugador emergente. Segundo, la demanda. Tenemos un reto grandísimo en América Latina de inclusión financiera que todavía es enorme de superar y eso hace que haya en este momento una alta demanda de servicios financieros digitales, tanto de personas y de comercios. Eso ayuda muchísimo y por eso el sector está creciendo bastante. Tercero, la infraestructura. Tú lo sabes que haces parte de este mundo de los rieles de los pagos. Pues todo el sistema financiero en muchos países de América Latina se está modernizando, están haciendo unas actualizaciones tremendas. Entonces uno ve el PITS en Brasil, el Breve en Colombia, ahora Dominicana también lo va a montar, Ecuador está hablando de interoperabilidad, Panamá también está mirando cómo se juntan también los sistemas, etcétera. Entonces esa modernización ayuda muchísimo pues, para nuevas infraestructuras, a que las entidades se suban a la nube 100%, a que cambien sus legacy systems, a que monten nuevos modelos apificados, microservicios, etcétera. Cuarto, talento. Esta industria se está profesionalizando impresionantemente. Y quinto, inversión. En este momento, sobre todo, tanto las entidades financieras como los grandes fondos, sobre todo los fondos de capital de riesgo, pues ven que América Latina es un laboratorio de innovación financiera. Ya no tienen que ir a Asia, ya no tienen que ir a África a ver los casos de innovación financiera, sino esos recursos los están pasando por acá. Entonces, estamos en el mejor momento de innovación financiera. Y lo bonito es que estamos vivos para poderlo presenciar y ver todos esos cambios positivos que están pasando en la TAM. Estamos viviendo el momento que todo tiene su momento. Porque claro, yo recuerdo cuando hablamos de estos conceptos que realmente una analogía que hacemos de 5B, que fuimos la primera fintech del país sin que se llamara fintech. De acuerdo. ¿Verdad? Porque fuimos, siempre he dicho que fueron muy visionarios nuestros fundadores cuando un grupo de bancos se juntó, imagínate, bancos, para generar un servicio en común. Eso es una fintech. Y en Colombia pasaba lo mismo. Yo me acuerdo, las redes de pagos me decían,
ACH, Creí, Banco Real, me decían, Edwin, es que nosotros somos una fintech, solo que nacimos antes de que la palabra existiera. Y esa es la verdad. Entonces, como hablamos, están esos rieles, que hoy esos rieles pues tienen que ser aprovechados por todos, que esa es la gran diferencia de hace muchos años atrás, que tenemos que ir aprovechando, y por eso ese momento hay que saberlo, hacer coexistir, creo que es la palabra clave, y lo que están haciendo ustedes es espectacular y es lo que hay que aprovechar. Porque bien decías, tenemos muchas cosas que son muy buenas, sobre todo a nuestra gente. Aparte del talento, que tenemos gente muy joven, gente que también tiene, pero también tenemos gente de mucha experiencia. Y algo que es importantísimo, los tiempos, los horarios incluso, que podamos hablar a la misma hora de algún tema específico y no tener esas grandes dificultades de cambio de horario, y hablamos español. Y sabes que por mucho tiempo este fue un ecosistema de muchísimas startups que, claro, están en una etapa temprana, que eran todavía muy frágiles, pero ya en estos 10 años que lleva el ecosistema consolidándose, hoy vemos empresas muy maduras con unos niveles de crecimiento impresionante, hoy con retos de escalabilidad de cómo llegar a más segmentos, más mercados y más nichos. Y uno lo ve con jugadores, el papá de los pollitos, como decimos nosotros, desde un Nubank para abajo que pues está teniendo una dominancia impresionante. Entonces ya no hablamos de emprendimientos, el factor emprendimiento es muy importante, pero ya hablamos de scale-ups que están haciendo transformaciones. Y lo bonito de eso también es que las entidades financieras tradicionales, si bien tienen su trayectoria y son muy importantes dentro del sistema, pues ahora tienen mentalidad de startup. Entonces el mundo al revés, pero muy positivo. No, totalmente. Por eso te insisto que todo tiene su momento. Y para que facilitemos a nuestra audiencia, por ejemplo, empecemos a hablar de finanzas abiertas. Ayúdame a que entendamos la diferencia entre una startup y una fintech. Correcto, sí. Entonces, las startups pues finalmente se caracterizan por ser emprendimientos dinámicos, que se caracterizan por tener crecimientos exponenciales y que obviamente están asociados a una base tecnológica, ¿sí? Entonces... Rappi fue un momento de una startup. Es un referente muy importante de Colombia, que ya no está en startup porque ya está buscando salir a bolsa y toda la cosa, y ya tiene presencia en toda la región. Pero pues ese es el camino que buscan muchos de estos emprendimientos, ¿sí? Tener crecimientos hiperdinámicos, extraordinarios y de alto impacto, ¿sí? Y obviamente ahí puede haber startups de todos los sectores. Hay startups que están creciendo impresionante en el mundo de las PropTech, todo lo que tiene que ver con real estate, en el mundo de HealthTech, en el mundo de EdTech, como Platzi, por ejemplo. Y ahí las fintechs, pues son la niña bonita del ecosistema. Son esas startups y esas scale-ups que son las que están mostrando los mayores impactos, los mejores indicadores. Y a pesar de que han pasado varias olas de fintech, pues fintech sigue estando en la atracción de los inversionistas, sigue recogiendo los mejores niveles de adopción. Entonces, eso es lo bonito de todo este ecosistema startup. Y bueno, un fenómeno grande que está viniendo ahora es el tema de las finanzas abiertas. Las finanzas abiertas. Y ya que tocamos el tema, ¿qué son finanzas abiertas? Entonces, las finanzas abiertas es este nuevo fenómeno donde nos encontramos tanto todas estas fintech startups y las mismas entidades financieras. Finanzas abiertas o Open Finance, como nos gusta decirlo en inglés, es todo este movimiento que promueve que las entidades financieras, principalmente los bancos, compartan con terceros autorizados diferentes tipos de datos. Datos abiertos, datos transaccionales y datos agregados, bajo un estándar común de API, ¿sí? Aquí estamos partiendo que es, básicamente, históricamente, la información que ha reposado las entidades financieras siempre se ha creído que pertenece a las entidades financieras. Pero por allá en el Reino Unido, después de la crisis financiera del 2008, encontraron un hallazgo impresionante y dijeron, no, la información que reposa las entidades financieras no es de las entidades financieras, es de los clientes, de los consumidores. Y por lo tanto, los clientes tienen la libertad y el derecho de poderlo compartirlo y transferirlo y dárselo a otro tercero que le genere un mejor dato sobre sus datos y sobre su información financiera. Entonces, de eso se trata el Open Finance. Es este movimiento que permite que los clientes estén en el centro, sean los dueños de esa información y por lo tanto ellos puedan compartirle con terceros, y esos terceros, puede ser otro banco, puede ser otra fintech, puede ser una empresa del sector real, pues puede acceder a esa data y le genere un mejor valor sobre esos datos financieros. ¿Por qué? Porque esto finalmente, cuando el cliente tiene mayor capacidad de elección, eso genera más competencia. En el Reino Unido lo que estaba pasando es que no había competencia. Los mismos bancos ofreciendo los mismos productos con las mismas condiciones. Casi un monopolio de conceptos. ¿Sí? Claro, y al no haber competencia, pues finalmente hay concentraciones del poder
no se benefician los consumidores, los precios no están de acuerdo a lo que el mercado necesita y no hay innovación. Al haber competencia y al tener el cliente mayor capacidad de elección y también mayor control de información, genera mayor competencia y esos casos ya se están viendo. Y estamos viéndolo en toda la industria. Por eso es que me encanta y los conceptos, ¿verdad? Se oye tan elegante, ¿verdad? Y cuando hablamos ahorita de finanzas abiertas, pues, ¿en qué se diferencia entonces de Open Banking? Entonces, al final todo hace parte de un movimiento open, ¿verdad? en donde está el Open Banking, el Open Finance y el Open Data. El ¿sí? tercero, ¿verdad? Sí. Entonces, el Open Banking es compartamos la información que reposa principalmente en los bancos. Información de las billeteras, información de clientes, SARLAB, vinculación, condiciones de producto, movimientos, estratos, transacciones. Pero si lo pensamos bien, ¿dónde hay más información? Los bancos no tienen toda la información. Las billeteras, los neobancos tienen mucha información de nosotros, ¿sí? Casos tremendos como un Nequi en Colombia, que ya tiene presencia aquí en Guatemala, ¿sí? Los fondos de pensiones tienen mucha información de nosotros. Las aseguradoras tienen mucha información de nosotros. Entonces, no solamente busquemos que hagan parte los bancos, sino finalmente cualquier entidad financiera. Pero si nos vamos más allá, ¿quién tiene más data de nosotros los usuarios? Las telcos, los retailers, el gobierno, las autoridades fiscales, los Google, los Apple tienen muchísima data de nosotros, pues busquemos abrir toda esa información también. Y hacia allá llegamos, hacia un mundo donde abramos todo. Un mundo de Open Data, de Open Everything, de Open Society, de abrir todo. Claro, no es un camino fácil, no todos los países han llegado hasta allá. Hay países donde apenas estamos hablando de Open Banking o incluso hay países donde estamos en Closed Banking. Sí. O sea, ¿qué es el mundo del Closed Banking? Es el mundo en donde hoy Edwin tiene relaciones independientes con diferentes entidades financieras y esas entidades no se hablan para compartir información. Tú que estás en el mundo de los pagos, pues la interoperabilidad de pagos, de alguna manera ya hemos hecho un avance, pero donde todavía no tenemos interoperabilidad de datos financieros. Entonces, suele pasar en nuestros países que yo soy cliente de un banco, el banco amarillo, y luego voy al banco rojo a abrir un crédito y el banco crédito me pide toda la data desde el inicio y me hace todo el SARLAS completo. Señores, más bien con un consentimiento Open Banking, vía API, vaya API y consulta la información que reposa en mi banco amarillo y de manera instantánea usted me califica y me genera una oferta. Y tienen integrado que eres tú. Exactamente. ¿Sí? No que eres dos. Exactamente, pasa eso. Y ahí ya hay un caso clarísimo de cómo se generan, se le quitan todas las fricciones. No hay que simplemente haciendo interoperable la data. De eso es el mundo del Open Banking. Pero esos miedos, llamémosle, porque tienen que ser controlados y regulados. ¿Será ese el gran problema? Mira, nosotros cuando hablamos de Open Banking, Open Finance, en todos los escenarios, normalmente, claro, yo siempre hablo de los beneficios y la parte bonita. Pero normalmente las áreas las áreas de jurídica, las de riesgo, las de compliance, alzan la mano. Y me miran feo. Y me dicen, pero Edwin, ¿y quién controla esa data? ¿Sí? Y las políticas de seguridad de la información. ¿Y cómo controlamos que la data que se le compartió al banco rojo no la va a utilizar para algo distinto a la que el cliente autorizó? ¿Y quién entra y quién no entra? ¿Y cómo consultamos? ¿Y quién sí y quién no? Claro, esto genera muchos riesgos. Pero tú sabes que en la industria financiera, al finalmente somos entidad de gestiones de riesgos. Así somos, exactamente. Sí, gestionamos riesgos todos los días. Y los riesgos no se eliminan, los riesgos se gestionan. ¿Sí? Y aquí riesgos hay todos. Riesgo del uso indebido de los datos, riesgo de exclusión. ¿Qué pasa si, Leonte, tú no quieres compartir tu data? Yo a ti no te puedo negar la prestación de un servicio financiero porque eso es un derecho de las personas. ¿Sí? Riesgo operativos, que la API no funcionó, que el certificado se venció, ¿sí? Que hubo errores humanos, eso pasa. El riesgo más doloroso de todos, el riesgo de ciberseguridad y de fraude. El que haya vulnerabilidades, fugas de información, hackeos, que haya engaños, que haya suplantación de identidad, ese es el que más nos duele. Pero si sumamos todo eso, el riesgo más grande de todos es el riesgo de desconfianza del consumidor. ¿Qué es eso? Que hagamos un esfuerzo tan grande para ponernos de acuerdo a montar todo este tema de estándares, interoperabilidad, compartir la data, que al final el cliente no lo entienda, no lo use o no le vea valor. ¿Sí? Y que sienta más bien que lo tenemos controlado totalmente. Hay muchos riesgos, pero para eso ¿qué se necesita? Regulación. ¿Sí? Se necesitan
que hayan políticas públicas muy claras sobre cuáles son los roles y responsabilidades, no solamente del que solicita la información, en este mundo se le llama el solicitante de datos o el TPP, el Third Party Provider, sino también el de comparte la información, el que expone las APIs, que es el proveedor de datos y normalmente la entidad vigilada, la entidad financiera. Entonces la regulación de alguna manera ayuda a definir muy bien cuáles son los controles que tiene que hacer cada uno para que esto se haga dentro de un ambiente totalmente seguro y totalmente controlado. Y ahí por fortuna te puedo decir que en este momento hay más de 80 países a nivel global que están regulando el Open Finance porque las autoridades entienden de que esto promueve la innovación, hace la innovación y en ese sentido son conscientes de que se puede. Y yo creo que ese es un buen ejemplo que pones, y también que no hay que inventar el agua, tampoco hay que ir a copiar porque hay que adaptar a los países. Pero sí hay un tema, y no sé si te lo has encontrado, que es primero. Porque hablamos de una banca que viene en su evolución, y yo siempre tengo que reconocer que la banca ha sido el pilar de los sistemas financieros de cualquier parte del mundo. Pero la banca también ha evolucionado. A veces nos dicen que somos como elefantes que mover una pata con la otra, pero hemos evolucionado. Claridad también de entender cuál es nuestro rol, porque los bancos debemos de seguir siendo bancos, nosotros las empresas de apoyo al servicio pues deberíamos seguir siendo, y debemos de ser, me gustó una frase que usamos el otro día en una reunión y es que empresas como 5B no competimos ni con la banca ni con la fintech. Claro. Lo que hacemos es que las conectamos. Correcto. Bajo esa premisa, ¿con qué? Con unos rieles que ya fueron construidos hace mucho tiempo y lo que tengo que hacer ahora es pulir esos rieles. Exacto. Y a lo que voy, por ejemplo, es, me encanta que el mundo de fintech habla de APIs. Pero de este lado, los legacy tecnológicos, no teníamos APIs. Total. Y cuando empiezas a desarrollarla, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es primero? ¿Cuál es primero? ¿Cómo la voy transformando? ¿Te has encontrado eso? ¿Cómo has estado habilitando ese reto? Porque sigue siendo un reto. A mí me llegan muchos bancos, presidentes de bancos de América Latina, que primero todavía creen que la información que reposa en ellos le pertenece a ellos. Entonces ahí ya hacemos que Open Banking no va a ser exitoso. Pero hay otros bancos que me llegan y me dicen, Edwin, yo ya estoy en Open Banking. Ah, sí. Sí, es que ya tengo 9 APIs. No sé por qué cuentan las APIs no se cuentan. O sea, imagínate a Google contando sus APIs, eso no tiene sentido. Repetido, por favor, que me pasa igual ahorita. Ya tengo varias APIs. No se cuentan. Lo importante es que tienes. Lo importante es que tienes. Pero el asunto es que, listo, ya las tienen. Pero esas APIs necesitan ser interoperables. Esas APIs necesitan ser estandarizadas. Así es. ¿De qué sirve que la API de consulta de saldo del Banco Amarillo no tenga el mismo estándar que la API de consulta del saldo del Banco Rojo? No nos sirve de nada. Tienen que ser estandarizadas. Y llegar a ese trabajo de estandarización no es fácil porque eso requiere, lo hablabas en otro podcast, requiere un gobierno de datos. Así es. Y no todas las entidades están preparadas todavía para eso, ¿sí? Porque el esfuerzo grande de centralizar toda la información, organizarla, pues requiere un staff, un ejército de científicos, de datos, desarrolladores, DBAs, que de alguna manera construyan esa arquitectura que necesitamos para que viaje no solamente el dinero, sino viaje la información. Así es. Entonces, uno pensaría que el reto más grande de las entidades es el reto técnico, ¿sí? Pero por fortuna ya hay referentes, ya hay modelos. Y claro, el regulador, es que esto es curioso, Leonte, y es que todos los días nos llegan comunicados de los bancos, no compartas esa información. Cuídela, custódiela, ojo con eso. Y ahora con el tema de Open Banking va a cambiar el paradigma porque ahora la comunicación es comparta esa información porque eso le va a ayudar a generar valor, aproveche, no sé qué, Ese es un tema al final mental y cultural que tenemos que generar al interior y también con nuestros clientes y nuestros consumidores. Mucha educación. Mucha educación, pero al final y los reguladores y las autoridades financieras y los supervisores nos piden muchísimo, una carga regulatoria súper exigente para custodiar la información, como para que llegue un día de repente una fintech y se lleve toda la información que reposa de mis clientes en mi banco. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y cuáles son los incentivos? Los reguladores son conscientes de eso y dicen, oiga, es que yo le pido a las entidades muchísimo para cuidar la información de los clientes, para que pase ahora esta vaina y cambie todo. Y el regulador dice, si quiere, yo le dejo monetizar la data. Y aquí es donde cambia toda la perspectiva de Open Finance. Que Open Finance no es un requerimiento funcional. Ahora se ve una capacidad de negocio. Y en eso ya hay casos donde los bancos dijeron, esto no es simplemente un alistamiento de la data. Sí. Esto es una nueva oportunidad de negocio. Pero también sirve mucho, y ahí aprovechando como los roles que tiene un 5B, nosotros somos el centro, si lo ves, de un ecosistema. Conectados con todos y podemos generar interoperabilidad y todo y ordenar esta parte.
Y entonces se aprovecha los conceptos de economía colaborativa y cada uno en su parte. Mira que si uno mira los casos donde el Open Finance ha sido exitoso, quienes de alguna manera vienen a ser responsables o ser esos orquestadores para que el Open Finance sea exitoso son los sistemas de pagos. Son los sistemas de pago, Uno ve a las franquicias, son dueños de Plaid, Fincity, las plataformas de Open Banking más grandes del mundo. Casos en Brasil, TEDBAN ayuda a hacer eso. Es un proveedor de acceso de servicios de Open Banking. En Colombia, los sistemas de pagos, Credibanco, Reban y ACH, hoy tienen una función muy importante en Open Finance. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los sistemas de pagos vienen a hacer ese tercero de confianza y ese pro de servicio de acceso que hoy ya interconecta las entidades, hoy ya lo hacen, y conectan también a terceros porque conectan a pasarelas, conectan a proveedores de servicios de pagos, a fintech de pagos, etc. Y están acostumbrados al tema del regulador y al tema de cumplir con las normas de manejo de seguridad de la información. Y ahí creo que se presta, y me corrige si estoy equivocado, es el mejor momento para cada quien ponga su parte. Porque el mundo, como bien decías, ahorita la fintech que traen esa velocidad, saben desarrollar mejor que cualquiera de este legacy la parte de las APIs, pues haga su parte, el otro hace su parte, el otro hace su parte, y logramos que yo creo, y corregime también, que es lo que andamos buscando todos, que es un crecimiento económico de todos nuestros países, desarrollar económicamente nuestros países. Y en ese sentido, ¿cómo sentiríamos que el Open Finance ayudaría sobre todo a países como los nuestros, que nos falta mucho todavía, sobre todo en temas de inclusión financiera? Claro. Hay dos tipos de beneficios. Para las entidades ya hablamos de racionalización de costos, agilidad en integraciones, etc. Y para el consumidor, bueno, cuando eres dueño de tu información, tienes capacidad de elección y al tener capacidad de elección, pues vas a obtener ofertas hiperpersonalizadas. Dentro de esa oferta hay inclusión financiera. Y está demostrado que uno de los aportes más poderosos de la inclusión financiera con Open Finance es el crédito. ¿Por qué? Porque la razón hoy por la cual las entidades financieras no le prestan a la gente es porque no pasan el scoring crediticio. No pasan el score crediticio. Y no pasan el score crediticio es porque no tengo la información suficiente para saber si eres sujeto de crédito. Con el análisis tradicional. Claro, con el análisis tradicional solo puedo mirar tu comportamiento de pago y tu nivel de endeudamiento de lo que está en el buró de crédito. ¿Has escuchado esto que te dicen? Por ejemplo, me pasó con una hermana menor. Mira, hermano, yo quiero sacar un crédito, pero me dicen que no he comprado nada en un comercio. Pero para eso quiero el crédito. Claro. Primero, pero si yo me doy cuenta que tú eres muy juicioso pagando tu celular, tus servicios públicos, tu alquiler, los servicios de telecomunicaciones, escuela, el colegio, ¿sí? que tienes una tienda, tienes un restaurante, un comercio pequeño y estás recibiendo pagos a través de billeteras y tienes ahí un ingreso mínimo disponible, esa es información no estructurada, información alternativa que no está en el buró de crédito y que si yo la tomo es muy probable que me ayude a mejorar la calificación de crédito. No que le dé crédito, pero sí a poder entender quién eres. Total. Entonces... Pero entremos en un rol ahí, haciendo ese ejemplo. Ahí sería mejor una fintech o una empresa que haga todo ese análisis y le diga al banco, esta es a querer meter dentro del banco todo un proceso que no lo vamos a complicar. Correcto. Entonces lo vas a meter al banco y lo va a pasar a su proceso analítico normal y no va a pasar. A no ser que entonces, con esquemas de Open, dedicamos y analiza, el otro coloca y el otro lo entrega. Totalmente. Finalmente viene a complementar de alguna manera donde la banca no puede llegar. Correcto. Y donde estas fintechs puedan decir, oiga, yo sí puedo asumir un mayor riesgo, ¿cierto? Llego con esos préstamos de baja cuantía en donde a los bancos le cuesta muchísimo servir y recuperar la inversión no es tan fácil porque tienen un overhead y tienen... todo un tema de oficinas, etcétera, que es costoso para ellos, mientras que una fintech dice, oiga, yo sí llego a ese segmento. También está demostrado que también el Open Banking es otra forma de traer transacciones al mundo de los pagos. Así es. ¿Sí? Tú sabes que los sistemas de pagos en muchos países, pues finalmente todavía son sistemas de pagos concentrados donde solamente están los bancos. Y las fintechs no cumplen a veces las credenciales para poder conectarse a un sistema de pagos. Pues bueno, venga, yo le habilito las APIs de Open Banking y tráigame transacciones, tráigame flujos. Y eso no solamente para fintechs. Pensemos en cualquier tercero. Por ejemplo, un ERP, una plataforma de facturación electrónica, de contabilidad en la nube. Que le pongamos una API Open Banking, tráigame transacciones al sistema. Y eso ya está pasando en Brasil, que eso es lo otro. Ya no tenemos que irnos a Reino Unido, que fue el pionero en esto.
No tenemos que irnos a Asia, a Singapur, a Hong Kong, que fueron países que tienen regulaciones de Open Banking avanzadas. Lo bonito es que tenemos un país cercano en el vecindario que ya va en su cuarta fase de implementación del Open Banking y que ya está teniendo impactos. Y que debe tenerse el cuidado y entendimiento que pueden pasar circunstancias. Bien sabes que hubo hace recién en Brasil un problema de incidentes de fraude y me llamó la atención porque las consultas que llegaban a tu servidor era, ya sabías de esto, mira lo que pasa con el famoso Open Banking. Pero no es parte de que puedan haber vulnerabilidades, que van a haber esquemas de eso. Lo que esto te demuestra es que debe mantenerse la comunicación en el ecosistema integral, el regulador, el banco, el participante de a pie, todos, porque, a ver, así como evolucionan los medios de pago, también hablábamos hace un rato, la ciberseguridad, ¿no? Exacto. El delincuente va más rápido que nosotros. Entonces, y no sé si coincidirás con tu servidor, pero la principal barrera o línea de defensa somos las personas. Total. Si las personas tenemos cierto nivel de educación financiera o ingeniería social o como quieren, sabemos que le di un clic y uy. Claro. Pero podés poner la mejor herramienta del mundo, inteligencia artificial o lo que querrás, pero siempre va a haber una persona. Total. Pero no quiere decir que porque hay un problema tengo que parar todo. Ojo, aprendo el problema. Finalmente el centro del Open Banking es el consentimiento. Porque ahí es donde el cliente decide qué comparte y a quién comparte y en qué plazo y bajo qué término, ¿cierto? Y si el cliente no tiene un manejo adecuado de sus consentimientos, pues todo el esfuerzo hacia atrás, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, pero es interesantísimo, porque yo no sé si te ha pasado, pero me los jóvenes, mis hijas jóvenes y todo. Cualquier lado que entran que dice, permite la claro. cookie, veo así. ¿Y aquí le dicen ellas? Sí, claro. sí. Entonces, el retrocomunicacional con el consumidor va a ser muy difícil, sí. Pero al final pensémoslo que eso hoy ya pasa. Es un ejemplo, el ejemplo que tú das, por ejemplo. Hoy, para conectarte a cualquier aplicación, ¿con qué te conectas? Con tus cuentas de Google, con tu cuenta de Facebook, y es la misma historia. Para acceder a una nueva aplicación, ya ahora te vas a conectar con la cuenta de tu banco y vas a compartir la información de ese banco, esa aplicación. Y la gente confía en el sistema y comparte la data. ¿Por qué? Porque pensemos que los datos de las redes sociales son igual de datos personales a los datos financieros. Y la gente lo comparte sin problema. ¿Por qué? Porque la gente entiende el beneficio que le trae eso. Si logramos decirle a los consumidores cuál es el beneficio del Open Banking, yo creo que ahí vamos a quitar esa desconfianza que puede haber al compartir la data financiera. Y lo otro que entendamos también el rol de cada uno, te insisto en eso, porque me gustó cuando decías hace un rato, el banco se tiene que dar cuenta que no solo es él, y no solo para mí, también el usuario, también la fintech, también las empresas que estamos en medio, porque al final de cuentas buscamos un solo objetivo y yo creo que eso se nos olvida. A mí me ha pasado, yo he estado en reuniones con presidentes de banco y me dicen, esta va a ser la única billetera de este país. No. Y no necesariamente van a ver todas las billeteras exitosas, ¿verdad? Y todo el esquema. Y al final, ¿para qué la puse? Y son temas que son realmente de mucha actualidad y que hay que saber el rol que vamos a jugar cada uno de nosotros en esto. Y creo que la inclusión, vuelvo a insistir, nosotros somos un país, nos parecemos mucho con Colombia en muchos temas. Si ustedes allá han desarrollado realmente el tema de medios de pago en muchas cosas, aquí también se han hecho, fuimos el primer país en tener en adquirencia con NFC, por ejemplo. Y hoy podés andar en cualquier lado y no pasa nada. Incluso vas a países más desarrollados y todavía no encontrás NFC, por ejemplo. Pero en ese sentido, ¿cómo miras el futuro cercano? Nosotros en 5B, así como en Colombia, mis amigos de ATH, Redeban o Servibanca que andan por allá, el efectivo va a seguir existiendo. Sí. Y escucho de que no, va a seguir existiendo. Pero tenemos que saber construir. Me gusta mucho un artículo que vi por ahí tuyo, creo, el concepto de lo digital, ¿verdad? Lo físico y lo digital, cómo se combina. Y esto es uno de los mejores ejemplos. Los cajeros automáticos van a seguir existiendo, que pueden asumir otro rol, sí. Y que no todo el mundo va a hacer un cambio totalmente digital. Sí, hacemos lo que decías al principio, enfoquémonos en el cliente. El que quiera efectivo, que lo saque. El que quiera pagar transferencia, que haga transferencia. El que quiera el QR, que haga el QR. ¿Cómo ves ese futuro cercano? Sí, yo creo que vamos a llegar tal como estamos avanzando en iniciativas de interoperabilidad de tarjetas, de cuentas y ahora interoperabilidad de datos financieros y que eso sea pleno. Cuando hablamos de pleno es que eso se puede dar independiente de qué entidad sea, independiente del caso de uso, del ambiente por donde se origine esa transacción o ese movimiento, ese intercambio de datos, ¿sí? Entonces, lo bonito que va a pasar en un futuro es que imagínate combinar pagos inmediatos,
¿sí? O pagos interoperables, con Open Finance y con inteligencia artificial. Mete todo eso en una licuadora. Sí. La innovación que se va a detonar va a ser tremenda. Y eso de alguna manera le va a pegar a la inclusión financiera. En todos los niveles. En acceso, ¿sí? Porque Guatemala tiene un reto grande de bancarización todavía. En Colombia, el 95% de la población adulta está bancarizada ya. ¿Sí? Pero que le ayudó mucho los rieles que dieron a billeteras y otros esquemas, ¿no? Exactamente. Aquí en Guatemala tenemos un reto todavía grande de bancarización. ¿Seguimos hablando de bancarización o los incluimos? Exacto. Entonces, Porque... ya no es... Y entonces, claro, nosotros ya logramos el 95%, pero Devin, el sobreuso del efectivo todavía es altísimo. Sí. 78% de las transacciones son de efectivo en Colombia. Sí. La informalidad es altísima, sí, empresarial, de los comercios especialmente, los pequeños comercios. La baja aceptación en los comercios todavía se mantiene. Existe en Colombia lo que se llama el gota a gota, que es un esquema de préstamo informal con tasas ilegales y con un esquema de cobranza de alto riesgo impresionante. Tristemente es una esclavitud del siglo XXI, muy doloroso. América Latina. Así es. Y entonces esto nos invita a que tenemos que repensar la inclusión financiera. Así es. Que ya no es bancarización, que hay que generar uso, que hay que generar transaccionalidad, que hay que generar ahorro. Y que eso nos va a llevar al crédito. Pero aún así, Leonte, eso tampoco es inclusión financiera. Así es. El crédito sí. El crédito, si se maneja responsable, de manera inteligente, pues genera desarrollo y es muy valioso y muy importante para nuestra sociedad. Pero el crédito no es la última dimensión de la inclusión financiera. La última dimensión de la inclusión financiera es que haya calidad y bienestar financiero. Porque cuando hay calidad y bienestar financiero, las personas y los comercios pueden crecer y competir y tener calidad de vida. Así es. Nos queda mucho todavía, mucho. Pero hay que seguirlo haciendo. Pero Open Finance, pagos interoperables, la IA, pues hace su aporte en cada uno de esos niveles, en cada una de esas dimensiones. Entre mejor fluya el dinero y entre mejor fluya la información, pues vamos logrando esa escalera de la inclusión financiera. Y ese es el objetivo, como lo están haciendo, y de verdad te felicito muy humildemente porque hay que hacerlo. Y como decía otro amigo, alguien tiene que meterse a cambiar estas cosas. Y esto es una labor de convencimiento permanente, ¿eh? Permanente. Y mira que el Open Banking, más allá de la discusión técnica o la discusión regulatoria o la de negocio, pues finalmente este es un tema de mentalidad y cultura. Es pura cultura. Y el Open Banking, para que sea exitoso, se tiene que implementar de arriba hacia abajo. Esto no es un niño bonito en el área de innovación del banco promoviendo el Open Banking. No, esto tiene que ser de los mismos dueños del negocio entender esto. A mí siempre me preguntan, Edwin, ¿y cuál es el ROI del Open Banking? Yo les digo, el ROI del Open Banking no existe. El ROI del Open Banking lo va a conseguir con los productos y servicios que montes con Open Banking. Correcto. Porque Open Banking finalmente es un medio para ese fin que todos buscamos, que más clientes transando más, con más productos y servicios. Entonces, el reto finalmente es cultural. Y por eso este trabajo de decirle a toda la industria, entiendan el Open Banking. Yo lo que le digo a Guatemala es, obviamente, esto tiene que ser un proceso escalonado, progresivo, educacional, proporcional, porque no podemos ahora, al otro día, a partir del 1 de agosto, todos los bancos de Guatemala se tienen que hacer el Open. No. Hay otras prioridades se puede, también. Pero no se debe. Y es como decías ahorita, y me encanta como lo dice porque hay un rol para todos. ¿Qué rol jugarán aquí las universidades? Claro. Los gremios, por ejemplo. ¿Qué sugieres en las universidades? Porque pasa, hubo una por ahí que hizo su primera grabación de científicos de datos, ya todos están trabajando. Total. Pero tampoco le puedes pedir peras al lomo, son los primeros. Tienen que aprender. Es que al final, y si nos ponemos a pensar, uno, y la pregunta a mí que me hacen, bueno, ¿y el Open Banking quién lo tiene que definir? ¿Tiene que definir el regulador? ¿Lo tienen que definir los bancos más grandes? ¿Lo tiene que definir las fintech? Yo les digo, como todo en la vida, no hay que ir a los extremos, ¿sí? Al final, esto tiene que ser un proceso equilibrado y tiene que ser un proceso colaborativo. Para que esto sea exitoso, necesitamos la participación de todos. Y tú lo dijiste, academia, gremios, ¿sí? Y todo se tiene que basar sobre algo muy importante y es casos de uso. Leonte, yo estuve en la definición de los primeros estándares de Open Banking de la ley FinTech de México en el 2018. ¿Sí? Las primeras APIs que sacamos fue unas APIs de cajeros automáticos, que con el respeto tuyo, pues en este momento nadie las usa para nada allá en México. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el beneficio de eso, cómo se monetiza, ¿sí? Chévere tener una API de cajeros, pero ¿y
acabamos de hablar de inclusión, cómo esto en realidad. Entonces, apenas llevamos el 2% de los estándares que nos propusimos en la ley. Y tristemente no ha pasado nada. Estamos esperando a ver si recemos la ley FinTech en México. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que si no hacemos... ¿Por qué? Porque los reguladores, no sé, sin tener en cuenta la voz de todo el sector, pues hicimos una mala definición, no tropicalizamos, hicimos copy-paste del modelo de UK. Entonces, por eso es muy importante la colaboración. Entre más diversa sea la conversación de Open Banking en América Latina, pues tendremos el Open Banking que necesitamos. Y ser humildes, preguntemos a los que sabemos. Como dijiste, no copiemos, y si copiemos bien, adaptémoslo a los mercados. Como lo que yo te decía, por ejemplo, en nuestro caso, las operaciones sin tarjeta, que son con APIs y con todo, han sido un exitazo. Chévere. Y si lo ves desde ese punto de vista, hay mucho más que hacer, ¿verdad? Pero me encanta ver que tenemos muchos temas de trabajo, de colaboración. ¿Y cuál es tu llamado entonces? ¿Cuál sería tu llamado ahorita para que todos entendamos que podamos trabajar en forma conjunta y podamos desarrollar esto? Porque creo, sin temor a equivocarme, que esta ola no se para. De acuerdo. No, y Brasil ya va en la 4ª fase de implementación del Open Banking. Ahora el Open Banking en Brasil se conecta con PITS. Ya están hablando de Open Banking para el mercado de valores, para aseguradoras, fondos de pensiones, y se están viendo los casos. Y los bancos lo están monetizando. Y los usuarios lo están apropiando. Felices. Yo creo que aquí el mensaje es, empecemos a activar la conversación. Tampoco esperemos hasta el regulador. No. Involucrémonos desde el principio. Hay que involucrarlos, hay que hacerlos parte de la conversación, pero no esperemos tampoco una regulación para hacer Open Banking. De hecho, un caso muy bonito es el de Bancolombia en Colombia, que montó una estrategia Open sin regulación. ¿Sí? Y la regulación salió y la ayudó a ratificar el modelo. Y hoy el modelo Open que ellos tienen es un modelo tremendo que está generando cambios para el negocio y para sus clientes. Sí. Entonces, creo que la invitación es, empecemos también a activar los modelos Open, y lo bonito de una entidad como ustedes es que como están en la mitad del sistema financiero, porque tú ayudas a conectar a todo el sistema, pues es el mejor validador para promover esa conversación. Y eso es lo que buscamos con tenerte aquí, como nuestro podcast, con nuestros eventos, y es ir sembrando, y entender que lo más importante es que tenemos un objetivo, y es que nuestra gente esté mejor, que nuestros países crezcan, que se desarrollen. Tenemos la mejor región en este momento, y yo lo decías al principio de la conversación. Voy a ir cerrando, te voy a pedir 5B, buenos consejos, que le dejamos a toda nuestra audiencia y a todo el mercado realmente. El otro día alguien me preguntó, y te lo digo, ¿por qué 5B se pone a montar, a hacer eventos y hacer esto? Porque queremos trascender en la buena forma. Claro. No es que todo lo hagamos nosotros, porque muchas veces ni siquiera hablamos de que nosotros hagamos algo. Simplemente tenemos que estar todos en este objetivo, y pues alguien, entre comillas, y por eso nos apoyamos con todo el ecosistema. Y yo creo que el ecosistema de trabajar en eso no es de un protagonismo, es de buscar realmente que alcancemos el objetivo. Y esos 5 buenos consejos nos caerían muy bien ahora. Sí, mira que pues de eso se trata ser open, ¿sí? Ser open no es solamente procesar, liquidar y compensar un pago. No, ¿sí? Que es ser parte open, de propuesta también. Que ese es tu core, pero al final ser open significa precisamente pues acompañar a todo el ecosistema, ¿sí? Ver cómo generas valor agregado más allá de una simple transacción, sino cómo esto ayuda. Si hay alguien que tiene data, son los sistemas de pagos. Sí. Entonces, cómo enriquecemos esa data y cómo a partir de eso se construyen casos de uso. Jugadores como ustedes tienen varios roles muy poderosos dentro de un Open Banking para que sea exitoso. 1, ser proveedor de la data, que hoy ya viaja a través del sistema. Necesitamos hacer unos cambios regulatorios para eso, pero es parte. Esos datos son muy importantes para todos estos que estamos hablando. 2, ser también solicitante de datos, ¿sí? Es decir, venga, miremos qué información yo traigo, cómo la meto a la licuadora y luego la expongo también. 3, cómo ofrecer servicios de acceso para los diferentes participantes no vigilados, no bancarios, que quieran ser al ecosistema. Y 4, cómo ser un tercero de confianza, para que las entidades financieras digan, las entidades que están conectadas al sistema tienen todas las credenciales. Entonces, yo creo que más allá de todo lo que te decía, más allá del tema técnico, regulatorio y de negocio,
pero lo importante ustedes cómo promueven pues un sistema financiero más open, y creo que ahí pues tienen todas las capacidades para poderlo hacer definitivamente. Y como 5B, parte de nuestro rol, como vuelvo a insistir, lo repito mucho, ¿no? Es que nuestro país se sigue desarrollando y toda esta región, que sí, sigo insistiendo, así como tenemos buenos futbolistas, tenemos buenos, de verdad, tenemos mucha oportunidad para generar más. Guatemala es un país con mucho emprendimiento. Me encanta que las universidades les enseñan a los chicos a emprender. Claro. Y eso es parte de lo valioso, y entender todos estos ecosistemas que llegaron para quedarse y que realmente pues, nos pueden permitir darle mejor nivel de vida a toda nuestra gente. ¿Sabes cómo yo le llamo eso? El Open Banking para el bien. O sea, no existe Open Banking para el mal. Eso no existe. ¿Qué es el Open Banking para el bien? Es el Open Banking que transforma la vida de las personas y de los comercios. Y eso es lo que tenemos que seguir buscando y trabajando, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Te dejo para que te despidas de la audiencia y agradecerte por tu tiempo. No, gracias a ti, Leonte, y a toda la familia de 5B. Súper emocionado de todo lo que está pasando en Guatemala. Guatemala está en el mejor momento en este momento para generar cambios disruptivos. Estamos en esa etapa donde esto puede explotar impresionante. Y pues bueno, qué bueno que ustedes estén ahí apoyando esa conversión, y feliz de seguir hablando de este movimiento fintech que mañana va a ser distinto. Eso es lo bonito de esto. No, y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias nuevamente por tomarte el tiempo. Cuenta con nosotros y tenemos el mismo objetivo. Vamos a hacer Open Finance, Open Banking, Open Data, todo para bien. Para que buscamos generar bienestar para todos nuestros países y seguir creciendo y desarrollándonos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, en los comentarios nos pueden dejar qué les pareció el programa, pero sobre todo temas que quieran ir conversando, que quieran analizar, invitados que quieran que traigamos, porque la verdad esto está hecho para ustedes. Gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.